Buenas tardes, tengáis todos. Hoy es 27 de abril del 2019, según el calendario gregoriano. Yo soy Wilson García Saldívar, soy hermano y consiervo, deseándoles a todos muchas bendiciones, sobre todo las cosas, aquellas personas que guardan el Shabbat y observan el día de descanso, bueno, pues deseándole un Shabbat Shalom, y aquellos que no lo guardan, pues deseándole un bendecido y maravilloso y hermoso fin de semana de todo corazón, de verdad que sí. Hoy de nuevo con vosotros, como siempre, para traerles un tema escritural, un tema de reflexión, un tema de análisis, en el que tendremos que gastar alguna que otra neurona. Siempre es bueno tener nuestras neuronas haciendo ejercicio para que no se vayan a dormitar. Fundamentalmente cuando vamos llegando ya a ciertas edades como la mía, es bueno tenerlas bien ejercitadas. Bien, hoy vamos a hablar sobre, una vez más, sobre el tema de Israel. Un tema recurrente, un tema en el que las personas ya algunas que otra vez me han dicho, bueno, ¿y por qué tú siempre hablas de Israel? Hay una razón de ser de por qué yo siempre hablo de Israel. Hablo de Israel siempre porque a mí me parece que después, incluso para entender el concepto de Mashiach, del ungido en el cual hemos creído, es necesario comprender a Israel, comprender el tema doctrinal de Israel, comprender todo, todas las profecías que tienen que ver con Israel. Y sin el debido entendimiento de este tema de Israel, pues va a ser difícil que nos hagamos una idea correcta, una interpretación correcta de nuestro Mashiach y de las cosas que están relacionadas con él. Por lo tanto, el tema de Israel para mí viene siendo uno de los pilares, uno de los fundamentos doctrinales que debemos de tratar de esclarecer y tener medianamente claros, porque de no ser así podríamos correr el riesgo de que otros aspectos que también son importantes, que también deberíamos de tener una buena comprensión de ellos, no errar en la interpretación de esos conceptos, eh, correremos el riesgo de no interpretarlos de la manera debida. Así que el tema de Israel es muy importante. Por eso yo, por lo general, mi ministerio está enfocado a hablar de Israel, aunque muchas veces he hablado de otros temas, porque no solamente la escritura es Israel, pero sí todo está relacionado con Israel. Desde Bereshit, desde aquel tiempo en que Jacob fue llamado Israel y comienza a tener sus 12 hijos y a ver crecer una identidad como pueblo, y está en Bereshit, está en Génesis, hasta el libro de Revelación, el tema de Israel es una esencia, un fundamento, algo de manera recurrente, algo a lo que se apela siempre en materia de doctrina, esclarecimiento y demás, en todas las escrituras. Por lo tanto, es muy importante el tema de Israel y yo seguiré haciendo énfasis en el tema de Israel porque creo que cuando comprendamos los misterios que hay detrás del pueblo de Israel, los propósitos que el Eterno tiene con Israel, tendremos más de la mitad de nuestro camino de entendimiento. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de entendimiento. Más de la mitad de nuestro camino recorrido. Así que hoy hablamos de Israel. Hablaremos una vez más de Efesios 2, pero enfocado desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque Efesios 2, como sabemos, habla de una ciudadanía. Vamos a dar lectura seguidamente. De una ciudadanía que nos fue entregada a precio de sangre. Y por lo general, el cristianismo, los creyentes, cristianos, mesiánicos y demás también, muchos, son los que piensan que esta ciudadanía de la que hace referencia Efesios 2:12 no se refiere a una ciudadanía literal, sino a una ciudadanía simbólica. Y esto es preocupante, para mí es preocupante, y creo que sería interesante, debido a la cantidad de veces a la que se hace mención en las redes sociales, donde yo por lo general hago mi trabajo ministerial, sería interesante abordar este tema y esclarecer si realmente la ciudadanía otorgada en Efesios 2 es una ciudadanía simbólica o una ciudadanía literal. Efesios 2, específicamente 2:11,
y 12, que es los pasajes que vamos a dar lectura por el momento, dicen así: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y dice el verso 12, que es donde basemos el énfasis y la razón de este video. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. O sea, lo que vamos a analizar es si esta ciudadanía es simbólica o es una ciudadanía literal. Para ello vamos a comenzar por el análisis de un pasaje, o por más de uno, pero de pasajes que son indiscutibles, que tienen realidades expresadas que no son interpretativas, porque son tan claras, son tan específicas que las realidades extraídas o las verdades extraídas de esos pasajes no pueden ser interpretadas, no pueden ser manipuladas ni manejadas a nuestro antojo. No, dice lo que dice y punto. Y eso hay que creerlo así tal y como Pablo lo dijo. En este caso vamos a tocar una de las cartas de Pablo. Vamos a estar trabajando mucho en la carta de Romanos en este video, así que les invito a prepararse con sus escrituras en la carta y localizar en su escritura la carta de Romanos. Vamos a dar comienzo por Romanos capítulo 9, versos 3 al 5. Vamos a dar la lectura y vamos a estar haciendo énfasis necesarios con el objetivo de resaltar los detalles, y luego vamos a enumerar los detalles que queremos realmente resaltar de este pasaje, que como dije son indiscutibles, no son interpretativos. Vamos a dar lectura. Dice el verso 3 de Romanos 9, recuerda que tenemos Romanos 9, verso 3: porque deseara yo ser maldición separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y de en adelante yo voy a agregar ese son en cada una de las cosas que enumera. Son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la Torá, son el culto, que no es más que la forma en que el Eterno se agrada que se le adore, que se le sirva, y son las promesas. Y dice el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, el cual es Elohim por sobre todas cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo también digo amén a eso, digo un aleluya, porque reconozco que Mashiach es Elohim por sobre todas las cosas. Aleluya por eso. Bendito Donai. Bien, vamos a resaltar a los detalles. Vamos a ir a los detalles. Vamos a empezar por el verso 3. Ya hemos hecho énfasis de palabra. Vamos ahora a poner los detalles de manera más gráfica. Con respecto, por ejemplo, al verso 3, que no cabe duda que Pablo está refiriéndose a israelitas naturales. Está haciendo referencia a un Israel literal, físico y natural, que son parientes según la carne. Por eso decía que no se puede discutir. Esto no es interpretativo. Pablo no está hablando de un Israel simbólico, espiritual y demás. Está hablando de un Israel físico, literal y natural. Eso no se puede discutir. Otro aspecto, y vamos a resaltar el segundo aspecto, el segundo detalle en el cual queremos hacer mucho énfasis para que se capte la idea, para que se discierna lo que Pablo está expresando tan claramente, que tan pocas veces nos ponemos a meditar en ello. Dice el verso 4, son israelitas, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la Torah, son el culto y son las promesas. Pablo habla en presente continuo, o sea, vamos a explicarlo así. Y tengamos en cuenta un factor importante que no podemos perder de vista a la hora de leer este versículo y analizar al detalle este versículo 4. Y el factor importante es que Pablo está escribiendo la carta a los romanos unos 20 años, más que menos, más menos que más, pero bien, unos 20 años para tirar una cifra más redonda, después de la muerte de Mashiach. Pablo, como sabemos, es uno de los mejores expositores y esclarecedores de los misterios de Mashiach. Por eso Pablo no puede estarse equivocando en estos asuntos. Pablo
es una persona muy centrada en lo que dice, y su autoridad interpretativa es indiscutible. Y resalta la idea de que 20 años después de la muerte de Mashiach, y aquí vamos donde vamos a resaltar la idea, Pablo habla en su presente continuo. O sea, Pablo no dice eran, de los israelitas que eran la adopción, eran la gloria, eran el pacto, eran la promulgación de la Torah. No, Pablo no dice eso. Pablo dice que son, presente continuo, su presente continuo 20 años después de Mashiach, de la muerte de Mashiach, son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la Torah, son el culto y son las promesas. Eso es también otro detalle indiscutible. Es tan tangible, es tan transparente, es tan claro, que es imposible poder torcer estos pasajes para decir de que ahí está hablando de un Israel simbólico o de que eran, o de ese Israel literal que eran las cosas. No. De un Israel literal, indiscutiblemente, y del cual Pablo habla en presente continuo las cosas que son en su tiempo de este Israel literal. Por lo tanto, estamos en presencia de, para concluir este pequeño segmento, en presencia de dos aspectos importantes. Uno, que el Israel del cual Pablo hace referencia aquí es un Israel físico, literal y natural. O sea, ese Israel que tuvo esclavizado en Egipto y en Misraim, ese Israel que salió de Misraim y le fue entregada la Torah en Sinaí, ese Israel del cual David fue rey, ese Israel del cual los profetas hablaron y profetizaron, de ese Israel desobediente, duro de servir que fue el exilio a Babilonia, de ese Israel que luego fue diseminado entre las naciones y demás y demás. De ese Israel literal, físico y natural. No de un Israel simbólico. Eso no cabe por ningún lado. Bien, una vez analizado el capítulo 9, verso 3 al 4, y haber extraído estas verdades indiscutibles que podemos sacar de estas declaraciones tan claras y tangibles del apóstol Pablo, es bueno comenzar también a analizar otros temas donde Pablo habla de Israel y definir si ese Israel podría ser simbólico o literal. Y para ello vamos a dirigirnos a un capítulo maravilloso, capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, dijimos que íbamos a estar haciendo mucho énfasis en la carta de los Romanos. El capítulo 11 de Romanos, vamos a dar lectura y vamos a meditar en algunos de los aspectos, igual que hicimos con el capítulo 9, resaltar algunos detalles, para llegar también a ciertas conclusiones que son necesarias llegar, para luego, tengamos en cuenta, tratar el tema legal, porque en Efesios 2 hay un tema legal, medio escondidito, un tema, digamos, muy aclaratorio, pero que es a veces difícil de discernir. El tema legal que hay detrás de Efesios 2, verso 12, del cual habla de la ciudadanía que se nos fue otorgada. Pero antes de pasar a ese tema legal, vamos a analizar, como dije, estos versículos de Romanos 11, y algunos que otros más, para tener en cuenta, crear una aclaratoria sobre el Israel literal, físico y natural del que Pablo hace referencia en Romanos 11, en el que vamos a ver que también está el Israel que obedeció al Eterno y que reconoció a Yeshua. Y esto es importante, fíjense, porque vamos a ver, vamos a percibir y vamos a discernir mediante el capítulo 11 de Romanos que Pablo está hablando de un Israel literal, físico y natural que reconoció a Mashiach, al cual le fueron entregados y tenían acceso a los pactos, las promesas, la esperanza y todas las cosas que enumeramos en el capítulo 9, versículo 3 al 5 de Romanos. Podemos dar lectura a algunos versículos, de hecho, del 1 al 5 de Romanos 11. Vamos resaltando cosas y resaltando detalles. Vamos a ver. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Esa es la primera pregunta que salta en el capítulo 11 de Romanos. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? ¿A qué pueblo podría estar refiriendo Pablo? ¿A un Israel simbólico? ¿A un Israel espiritual? ¿A un Israel metafórico? ¿A un Israel literal, natural y físico? Dice Pablo, porque esta es una pregunta retórica que él mismo se responde, de ninguna manera, jamás suceda eso, dicen algunas traducciones, jamás suceda eso, de ninguna manera, porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo,
la evidencia más clara de que el Eterno no ha podido rechazar a su pueblo es que yo también soy israelita. Yo también tengo esa identidad de Israel. Y en el versículo 2 hace una afirmación contundente. No ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. Una vez más, una evidencia palpable, indiscutible, como anteriormente dije. Lo mismo que sucede con Romanos 9, versos 3 al 5. Es una verdad indiscutible. Hablando del Israel literal, físico, del que hablan las escrituras en el Tanakh, del que estaba esclavizado en Egipto, el que se entregó la Torá en el Sinaí y demás y demás. No ha desechado Elohim a su pueblo, del cual antes conoció. ¿Por qué hago énfasis en estas cosas? Porque aunque no se crea, existen denominaciones que cuando se les presentan estos pasajes, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos afirman y defienden que Pablo, cuando dice ha desechado Elohim a su pueblo, está hablando del Israel espiritual, de los 144.000, de aquellos que habían creído en el Mesías en el primer siglo. Por lo tanto, no le había desechado, pero al otro pueblo, al literal, este sí lo había desechado. Por lo tanto, no es en vano el por qué yo enfoco de esta manera estas cosas, sino porque conozco, reconozco y sé de que existen denominaciones y creyentes de que creen y afirman o defienden que el pueblo al que se está refiriendo Pablo en Romanos 11, versos 1 y 2, es al pueblo espiritual, no al pueblo literal, físico y natural de Israel. Dice, y ahora vamos a un detalle interesante. Sigue el verso 2. ¿O no sabéis qué dice Elías de la escritura que invoca a Elohim contra Israel diciendo, Señor, estoy en el verso 3, a tu profeta han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuro matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. Vamos a definir algunos detalles aquí. Indiscutiblemente, está hablando también, lo mismo que en Romanos 9, de un Israel literal, físico y natural. El Israel del Tanakh, el Israel del Antiguo Testamento, para que se me entienda mejor a aquellos que no estén relacionados con el término Tanakh. Bien, y la otra realidad es, y esto se evidencia mediante una realidad que Pablo expone mediante lo sucedido históricamente en un pasado con Israel físico, natural y literal. O sea, de la misma manera como en aquel tiempo el Eterno se cuidó de reservar a un remanente. En los tiempos de Elías, cuando Elías pensaba y creía que solo él quedaba, pues en los tiempos de Pablo, según lo que él escribe aquí en la carta a los Romanos, había sucedido de manera similar. O sea, el Eterno se había guardado un remanente de Israel físico, literal y natural que le era obediente. Eso es bueno discernirlo, estar claro de ello, porque de este Israel natural, del cual quedó como remanente, que el Eterno se ha guardado, de guardar ese remanente, son aquellos israelitas que quedaron como ramas en su propio olivo. O sea, este remanente de Israel de Romanos 11, obediente al Eterno, que creyeron en Mashiach, que representan los 7.000 de los tiempos de Elías, que no habían doblado su rodilla a Baal, están ejemplificadas por aquellas ramas que no fueron cortadas de su olivo natural. Siguieron siendo Israel, físico, natural y literal. No un Israel simbólico o espiritual. Eso no cabe por ningún lado. Ese Israel identificado con el remanente obediente de Romanos 11 no es más que la parte del Israel físico y literal de Israel existente del primer siglo. Eso es bastante evidente. Bien, una vez que hemos definido que en Romanos 11, versos 1 al 5, también nos habla de un Israel físico, literal, y no un Israel simbólico o espiritual, que creyeron en Mashiach, salta una pregunta, pero es que Pablo habla también de otro Israel, de otra parte de Israel, o de cómo conjugar todas estas cosas, cómo definir esta división, estas diferencias que existen, porque son preguntas válidas y son razonamientos válidos que es necesario, digamos, abarcarlos, ¿no?
Bien, vamos a analizar, y para adentrarnos ya en ese tema, de hacer las diferencias necesarias para luego hablar. Recuerden que estamos hablando del tema de la ciudadanía de Israel, si es literal o física, y después de ello, que abordemos este tema de Romanos 11, vamos a entrar entonces en el tema legal, que es el más importante y el más aclaratorio, una vez conocido todo este trasfondo, para comprender si la ciudadanía entregada a los efesios, o mejor dicho, revelada en la carta a los efesios, que había entregado a los gentiles, es literal o es simbólica. Vamos a analizar el verso 17 y 25 de Romanos 11 para, vuelvo y reitero, para hacer la diferencia entre el Israel natural, físico y literal que creyó, ese remanente del que nos habló ya el verso 5, que quedó, que el Eterno se reservó, como en los tiempos de Elías, para diferenciarlo de aquel Israel que no le reconoció, que también es físico, es literal, y no es simbólico, ni espiritual, para nada de eso, ni metafórico, ni nada de eso. Bien, dice el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿entendió usted? Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, prosigue, no lo vamos a seguir leyendo. Porque el detalle que quiero resaltar en el verso 17 es que Pablo deja claro que solo algunas de las ramas fueron desgajadas. Y eso implica que aquel remanente del que nos habló el verso 5 simbolizan las ramas que no fueron desgajadas. Por lo tanto, ya tenemos a un Israel identificado en parte. O sea, una parte simbolizada por ramas que no fueron desgajadas y que permanecieron en su olivo, y otra parte que en desobediencia y endurecimiento, aclaremos, por voluntad divina, no porque ellos quisieron, sino porque voluntad divina estaba, el propósito divino está detrás de esa acción, de ese endurecimiento, aquellas que endurecidas fueron cortadas de su olivo. Y aquí tenemos entonces ya a un Israel literal, físico, natural, identificados en dos partes. Ramas que fueron desgajadas, ramas que no fueron desgajadas, representan al remanente, ramas que fueron desgajadas y van a representar lo que el verso 25 nos va a decir. Dice el verso 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en una parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El énfasis en este aspecto, en este verso bíblico, verso 25, lo vamos a hacer en el que ha acontecido a Israel endurecimiento en una parte. O sea, está de nuevo dándonos testimonio de la división de aquel Israel natural. Una parte que fue endurecida y otra parte que no fue endurecida. Perdón, vamos a ver, porque aquí están las ramas que no fueron cortadas, ¿verdad? Una parte que no fue endurecida y una parte que fue endurecida. Esta parte, que representan a las ramas no desgajadas, y esta parte que representan a las ramas desgajadas. Eso es lo que nos dice el verso 25 de Romanos 11. Por lo tanto, ya tenemos un Israel al cual le fueron dados pactos, promesas, culto, Torá, esperanza, revelación, identificado en dos grandes partes en el primer siglo. El Israel obediente y el Israel desobediente. No dos Israel, sino un mismo pueblo dividido por su obediencia y su desobediencia. Clasificado de una manera y de otra. No dos pueblos, cuidado, nadie se confunda. Pablo no está hablando de dos pueblos. Pablo está hablando de un único pueblo, del cual se guardó un remanente y la otra parte la endureció. ¿Verdad? Bien, esas son cosas que se desprenden también de manera indiscutible de los versos 17 al 25. Creo que se entiende perfectamente. Bien, vamos ahora al tema de los gentiles, porque obviamente Efesios
Efesios 2 habla de gentiles. Hasta ahora hemos hablado de Israel. Hemos definido el Israel físico y literal al cual fueron entregados y pertenecían en los tiempos de Pablo. Son en los tiempos de Pablo los pactos, las promesas, el culto, la entrega de la Torá, la esperanza, todas las cosas fueron entregadas a un único pueblo, no a los gentiles, sino a Israel. Este Israel lo vemos ahora dividido en Romanos 11 en dos partes, el obediente y el desobediente. Ahora es necesario ver dónde entran los gentiles en este Israel, qué papel juegan, cómo son introducidos, qué mecanismo, qué herramienta, qué instrumento son necesarios para que el gentil venga y forme parte o se introduzca o de alguna manera obtenga la ciudadanía de Israel. Ese es el tema ahora que vamos a tocar, porque creo que es lo que toca. Y para luego tocar el tema legal, que es, como dije anteriormente, más interesante. Vamos a dar lectura a los versículos 17 al 21 de Romanos, para ya ver a los gentiles inmiscuidos en este fascinante tema de Israel y el discernimiento de si la ciudadanía otorgada a los gentiles es literal o simbólica. Hasta ahora hemos visto a un Israel totalmente literal y natural y físico. En ningún momento hemos visto a un Israel simbólico. Dice el verso 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, o sea, entre las ramas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, del cual antes no tenías acceso, del cual antes no eras partícipe. ¿Entendemos esto? Gentil, tú antes no estabas aquí. Dice Pablo, pero ahora, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las ramas naturales. Y has sido hecho partícipe de la raíz y la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, ni las que están. Fíjate, no te jactes contra las ramas, ni las que están en el olivo, ni las que fueron dejadas. Sabe, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, todas esas cosas se está diciendo al gentil. Entendamos esto, porque es importante, porque el gentil hace todo lo contrario hoy día. El gentil dice, no, si yo soy el Israel espiritual, el judío tiene que venir a mí. Israel tiene que convertirse en cristiano. Tremendo. No es lo que Pablo está diciendo, no es el enfoque para nada. Eso es una idea diametralmente opuesta a lo que Pablo expone en Romanos 11. A la realidad indiscutible que Pablo está exponiendo en Romanos 11. Dice el verso 19: pues las ramas, dirás, el gentil es lo que dice, pues las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Guay, qué importante, ¿no? Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdona las ramas naturales, y aquí hay que hacer énfasis, si Elohim no perdonó a algunas ramas naturales, recuerde que algunas de las ramas fueron desgajadas, según el verso 17, algunas, las demás no, las demás se quedaron representadas o simbolizando las ramas que no fueron desgajadas y que permanecieron en su propio olivo, entre las cuales el gentil viene a ser introducido. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Imagínate esto. Si tú que provienes de un olivo agrio, de un acebuche, de un olivo que no da fruto bueno, y viene y te, contra naturaleza, dice Pablo, viene y te introduce en el olivo natural que da el fruto excelente, en el cual están las ramas naturales, que siguen dando fruto excelente, porque reconocieron a Mashiach, siguen siendo obedientes, o han sido obedientes, pues hacia las desobedientes y naturales que pertenecían a este olivo, las desgajó,
Imagínate qué pasará contigo si llegas a ser desobedientes. No te jactes, no te ensoberbezcas, no creas que estás por encima, no eres algo superior, dice Pablo. En todo caso eres un igual, pero no un superior. El gentil y el cristianismo, lamentablemente hoy día, se cree que es superior al Israel natural. Eso es otro tema, vamos a tocarlo un día. Bien, vamos al inicio. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recordemos que ese Israel físico y literal se le habían entregado pacto, promesa, esperanza, revelación, de lo que nos habló, recordemos, Pablo de Romanos 9, 3 al 5. Y ya ahora sí, vamos al tema legal, recordando que ese Israel espiritual está dividido en dos partes. Una obediente y una desobediente. Una que no fue desgajada y otra que fue desgajada por su desobediencia. Bien, vamos a tocar el tema legal haciendo una ilustración sobre la actualidad, sobre cómo nosotros pudiésemos acceder a ciertos beneficios legales de una nación determinada. Vamos a poner el ejemplo de países europeos desarrollados. Austria, Suiza, Holanda, podrían ser algunos de esos ejemplos. Como sabemos, esos países tienen beneficios sociales, beneficios sociales tremendamente buenos, economías excelentes. Pues más de uno de nosotros nos gustaría acceder a todos los beneficios y a ese equilibrio económico, a esos buenos sueldos, a esa buena forma de vida y de trabajo que tienen los ciudadanos de estos países, Austria, Suiza, Holanda y alguno que otro más. Bien, esto es para entender Efesios 2, hermanos. Para entender Efesios 2 es necesario hacer esta ilustración. Como nosotros, yo que soy cubano, usted que es mexicano, uruguayo, panameño, del país que sea, como nosotros pudiésemos acceder a los beneficios legales y constitucionales que otorga estos países, Holanda, Austria y Suiza, a sus ciudadanos. ¿Podríamos nosotros, siendo mexicanos, cubanos, peruanos, panameños, decir a los gobiernos de Holanda, de Suiza o de Austria, hey, yo quiero ser partícipe de eso? La respuesta es no. Imposible. Nosotros, para poder acceder a los beneficios legales y constitucionales que poseen esas naciones, es imprescindible hacernos ciudadanos de esos países. Porque si no es imposible. Bien, teniendo esta realidad presente, vamos entonces a Efesios 2. Una vez más a Efesios 2. Teniendo esta realidad presente de que para acceder a los beneficios legales constitucionales de una nación es necesario obtener la ciudadanía de esa nación, vamos a Efesios 2 sin olvidarnos de que Pablo en Romanos 9 habla de que los pactos, las promesas, la revelación, la entrega de la Torá y la forma de culto fue entregada y eran, en los tiempos de Pablo, de un Israel físico, literal y natural, no de un Israel simbólico. ¿Vale? Y teniendo en cuenta que los pactos, las promesas, la esperanza, son cosas literales, reales, verídicas, no algo simbólico, no algo utópico, no. Son cosas tangibles, son promesas que el Eterno nos ha dado, o le dio a Israel. Bueno, teniendo en cuenta estas dos realidades, vamos a Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Y ahora sí vamos a hacer lo mismo en Efesios 2 que hicimos con Romanos 9. Vamos a resaltar los detalles de cada uno de sus pasajes para que nos demos cuenta cómo el gentil puede acceder a lo que única y exclusivamente fue dado a un Israel físico, literal y natural. Dice el verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, antes, pasado,
Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano. En aquel tiempo estaban sin Mashiach porque Mashiach le fue prometido única y exclusivamente a Israel. A los gentiles jamás se les prometió un Mashiach. ¿Verdad que no? Y estábamos los gentiles antes ajenos a los pactos literal, pactos literales, no simbólicos, a los pactos que fue entregado ¿a quién? A Israel físico, natural y literal, no a un Israel simbólico. Éramos ajenos a las promesas. Antes, los gentiles, éramos ajenos a las promesas. Promesas literales. Promesas que fueron entregadas ¿a quién? A un pueblo literal, físico y natural, no a un Israel espiritual. Sin esperanza. Una esperanza literal, no simbólica, no una utopía. Una verdad tangible, real, verídica. No simbólica. Que fue dada ¿a quién? A un pueblo literal, físico y natural de Israel. No a un Israel simbólico, espiritual o a otro Israel. No, a aquel del Tanakh. Estamos sin esperanzas. Esperanzas que fueron entregadas también a un Israel literal, físico, natural, no simbólicas. Y estábamos sin Elohim. ¿Por qué? Porque al gentil jamás se le reveló el Elohim verdadero. Al único que se le reveló el Elohim verdadero fue al Israel físico, natural y literal, del cual estamos hablando, el cual el Tanakh hace referencia, el cual los profetas profetizan respecto a él. Respecto a ese pueblo literal y físico, fue a quien Elohim se les reveló. No a los gentiles. Tanto los gentiles antes estaban sin todas estas cosas. Ajenos a los pactos, a la promesa, sin esperanza, sin Elohim del mundo, sin Mashiach, sin nada. Eso es lo que está diciendo en Efesios 2. Antes. Y dice entonces el verso 13. Pero ahora. Fíjense. Antes, en otro tiempo, ustedes estaban sin esto, sin aquello y sin lo otro. Dice el verso 13. Pero ahora. Antes implica pasado. Y el ahora implica el después. La diferencia entre lo que éramos antes y lo que ahora somos. Lo que antes no teníamos y lo que ahora hemos accedido. ¿Verdad? La ilustración nos sirve, anteriormente hecha, para darnos cuenta de que la ciudadanía de la que habla el verso 12 es necesaria e imprescindible para alcanzar los pactos, las promesas, la esperanza, la revelación de Mashiach y la revelación del único Elohim verdadero. Porque todas estas cosas fueron entregadas a un Israel literal, natural, no a un Israel simbólico, y por lo tanto, la ciudadanía que nos es entregada y de la cual nos da ciertos accesos a lo que antes no teníamos, tiene que ser también literal. No puede ser simbólica. Imposible. Sigue, vamos a seguir haciendo énfasis en alguno. Pero ahora en Mashiach Yeshua, no vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, bendito el Eterno, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Antes estabais lejos, ahora estabas cerca. Antes no tenías pacto, ahora tienes pacto. Antes no tenías esperanza, ahora tienes esperanza. Antes, después. Antes, ahora. Antes, después. ¿Entendéis? Porque Él es nuestro Shalom. Dice el verso 14, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí ahí vamos a hacer, digamos, una aclaratoria necesaria. La aclaratoria es que nosotros creemos, o hemos creído, los cristianos en general, los que hemos sido cristianos alguna vez, hemos creído que el Eterno coja al pueblo de Israel y a los gentiles y el pueblo de Israel, o bien que interpretan que es introducido aquí y de esto hace un pueblo, del pueblo gentil hacen un pueblo, un nuevo pueblo, otro pueblo,
U otros que dicen que cogen al gentil, cogen a Israel y entonces en otro lado hacen otro pueblo. O sea, dos posiciones interpretativas. Ambas son totalmente erradas. Mashiach no está hablando de que el gentil, el Israel natural y literal, es tomado, introducido en las naciones y hecho un pueblo con las naciones. No. Ni tampoco está diciendo de que el Eterno coge a los gentiles, al pueblo de Israel, y hace otro pueblo aparte y diferente, totalmente diferente de los gentiles y de los judíos. No está diciendo eso. Pablo está diciendo, tanto en Efesios 2 como en Romanos 11, que el gentil es introducido en el pueblo de Israel, y por tanto de ambos pueblos, del pueblo de Israel natural, físico y literal, y de los gentiles paganos, que antes eran del olivo silvestre, de la cebuche, hace un pueblo. Lo fusiona. ¿Ves? No es que el gentil hay una nueva iglesia, otro Israel espiritual. No. El Israel natural, físico y natural está aquí con promesas, con pactos, con promulgación de Torah, con esperanza, con revelación de Mashiach y con revelación de Elohim. Y a este Israel es al que se le suma los gentiles. O sea, cuando Pablo dice en el verso 14 de Efesios 2, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, tenemos que quitarnos de la mente la torcedura cristiana, interpretativa cristiana, que dice que el pueblo de Israel fue rechazado y que fue absorbido por la iglesia gentil. Eso es una mentira. Total. Romanos 11 barre, derrumba ese criterio tan torcido que es fruto de la doctrina de la llamada doctrina de la suplantación, esa que tanto daño hace. Ni tampoco está diciendo Pablo que se coge al Israel natural, deja de ser Israel natural, se coge al pueblo gentil, dejan de ser gentil y aquí hace una nueva iglesia, un nuevo pueblo. Tampoco está diciendo eso. Eso también se desbarata mediante Romanos 11. Donde las ramas naturales quedan en su olivo natural y el gentil es introducido mediante un injerto contra naturaleza en el olivo natural para comenzar a alimentarse de la savia, de la rica savia del olivo. El israelita, el Israel no tiene que ir a ningún lado. Los gentiles debemos ir a Israel. La reflexión que quiero hacer sobre el respecto, antes de dar paso al verso 19, es que si los pactos, si el Israel es físico, es natural y es literal, si los pactos, las promesas, la esperanza, la revelación entregada a este Israel natural y literal es también literal, no simbólica, la ciudadanía que se nos entrega en el verso 12 de Efesios tiene por obligación que ser también literal. No puede ser una ciudadanía simbólica. El verso 19 es contundente de Efesios 2. Es contundente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Acordémonos. Antes los gentiles estábamos alejados, sin esto, sin aquello y sin lo otro. Pero ahora que hemos obtenido la ciudadanía de Israel, esa ciudadanía que antes no teníamos, ya no somos considerados extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los israelitas. Los santos, en estos contextos, está hablando de Israel. De hecho, Pablo cuando habla de santos, siempre habla de israelitas. Cuando habla de los gentiles, se nos define como llamados a ser santos. Los gentiles somos llamados a ser santos. No somos santos, no somos considerados santos. Porque la santidad es un proceso de obediencia. Eso es otro tema. Pero sí queremos hacer énfasis en el hecho de que ya no somos considerados extranjeros ni forasteros. ¿Recordado la ilustración de Suiza, de Holanda y de Austria? Bueno, pues ya obtuvimos la ciudadanía de Holanda, de Austria y de Suiza. Ahora sí podemos reclamar y acceder a los beneficios legales y constitucionales que las leyes y la constitución de esos países europeos de beneficios sociales y economías excelentes nos otorgan. Porque antes, cuando éramos mexicanos, peruanos, cubanos y demás, y no teníamos la ciudadanía ni de Holanda, ni de Suiza, ni de Austria, no podíamos acceder
a los beneficios constitucionales y legales que habían sido entregados única y exclusivamente a los ciudadanos de estos países. Aquí pasa lo mismo. Y este es el tema legal maravilloso que Pablo nos expone en Efesios 2. Nosotros, los gentiles, lo que antes éramos gentiles, no podíamos acceder a lo que única y exclusivamente fue otorgado a Israel. Porque no teníamos la ciudadanía de Israel, y los pactos, las promesas y todas las cosas pertenecen y fueron otorgadas y reveladas al Israel físico, natural y literal. Y para nosotros poder acceder a los beneficios legales y constitucionales que fueron entregados a ese pueblo literal y natural, nosotros debemos acceder o obtener una ciudadanía literal que nos es otorgada a precio de sangre. Es verdad, hermanos, es verdad que es un poco contradictorio el tema de que, bueno, si tenemos la ciudadanía literal, ¿y por qué no nos podemos ir a Israel? Cuidado. No confundamos. Recordemos una cosa. Recordemos que en Romanos 11 se hace una diferencia, ¿recuerdan? Entre ramas que no fueron dejadas y ramas que fueron dejadas. Entre una parte de Israel natural, literal, obediente, y una parte de Israel natural y literal, desobediente. Dice el versículo 25 de Romanos 11, al que ya demos lectura, pero hicimos énfasis en otro detalle. Ahora vamos a hacer énfasis en otro detalle diferente. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y esto para comprender la contradicción en la que algunos cristianos ven con respecto a que, bueno, si soy ciudadano literal, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo irme a vivir a Israel? O no sé, ¿por qué los judíos no me consideran un coigual, un copartícipe de lo que a ellos fue entregado? Es una pregunta válida, es totalmente válido, así que hay que aclararlo un poco, a pesar de que ya llevamos 47 minutos de grabación. Quiero coger unos minutitos finales para hacer esa aclaratoria. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y ahora vamos a hacer énfasis en el concepto hasta y en el suceso que define ese hasta. El hasta implica límite de tiempo. En el primer siglo existía una parte endurecida que dice Pablo que debería de existir hasta el tiempo final de los tiempos, en que la plenitud de gentiles entrase. ¿Entrase a dónde? Bueno, obviamente, ser injertados dentro del olivo natural, entre las ramas naturales. O sea, hasta que todos los gentiles que el Eterno ha llamado y quiere llamar, y en su voluntad y en su propósito, eso lo conoce Él, hayan sido injertados en ese olivo, otorgando la ciudadanía de Israel, haciéndolo copartícipe y coheredero de pacto, promesa y demás. Ahora, eso implica que hoy día, y eso es lo que muchas personas no han entendido, hoy día tiene que estar por obligación identificada la parte endurecida que existía en el primer siglo. Porque Pablo está diciendo de que esa parte que fue endurecida en el primer siglo estaría en esa condición de endurecimiento hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Como esa plenitud de gentiles aún no ha entrado, como ese suceso aún no se ha cumplido, pues entonces es de esperar que esa parte endurecida esté identificada hoy día. Por tanto, no podemos esperar que la parte endurecida que hoy día está identificada, que no es más que el judaísmo en general, que también está posicionado como nación en el Medio Oriente, en la tierra que le fue concedida a sus padres, no podemos esperar que esa nación nos diga, ay, mira, sí, ustedes tienen la ciudadanía de Israel, venid, ustedes son compartícipes con nosotros, sí, claro que sí, les aceptamos. No, porque ellos no reconocen el instrumento por el cual a nosotros se nos concedió la ciudadanía literal de Israel, que es Mashiach. Ejemplifiquémoslo un poco.
Imaginemos ahora el tema de Venezuela. El tema de Venezuela. Existen dos gobiernos. Y un gobierno no reconoce al otro. El de Maduro y el de Guaidó. Obviamente, no podemos esperar que los embajadores que nombra Guaidó y las cartas, las credenciales que otorga Guaidó a sus embajadores delante de las naciones sean asumidas y reconocidas por el presidente Maduro, que no reconoce a Juan Guaidó como la autoridad para hacer estos nombramientos y entregar estos documentos. ¿Entendéis? O sea, lo mismo pasa con Israel actual. Nosotros sí tenemos la ciudadanía literal de Israel. Y por lo tanto accedemos a las promesas, los pactos y todas las cosas literales que fueron entregadas al Israel natural y literal de Israel. Ese es el que habla el Tanakh. Pero no podemos esperar que la parte endurecida que no reconoce la autoridad de Mashiach reconozca la legitimidad de nuestra ciudadanía literal. Creo que eso se entiende perfectamente mediante esta ilustración que acabamos de hacer con respecto a los dos gobiernos, los gobiernos paralelos que existen hoy día en Venezuela, el de Maduro y el de Juan Guaidó. Entonces, hermano mío, como conclusión, aclarado estas cosas, hay muchas cosas más hermosas que compartir con respecto a Israel. A mí el tema me fascina, me desborda, me apasiona. Yo cuando hablo y escribo de Israel no sé cuándo parar. La verdad es que sí, a mí el tema de Israel me apasiona. La gente dice, no, tú eres prosionista. Sí, yo soy prosionista, es verdad. Yo defiendo el derecho de existencia de esa parte endurecida, identificada allí en su tierra, porque es la tierra que el Eterno entregó a sus patriarcas, a sus padres, en la antigüedad. Y reconozco el derecho que tiene esa nación de defenderse y de hacer valer sus derechos y su existencia. No quito las perversiones que en esa nación se dan y que ese Estado permite. O sea, no podemos confundir, la gente confunde mi apasionamiento con la justificación de lo que evidentemente es incorrecto. No es mi posición. No confundamos estas cosas, por favor. Como punto aclaratorio me gustaría hacer esta aclaración. Yo defiendo a Israel, pero soy consciente de que esta parte es desobediente. Yo no pertenezco ni me siento pertenecer al Israel endurecido o a la parte endurecida, sino al Israel obediente, que hoy lamentablemente existe poco, aunque el Eterno siempre se va a dejar y se ha dejado un remanente que no doblen su rodilla Baal y que identifiquen a ese Israel natural y literal que debe existir siempre, obediente al Eterno. Esos que nunca doblan su rodilla Baal. Esos 7.000 del que se menciona que hubo unos tiempos de Elías y de los que Pablo dice que hubo un remanente similar en el primer siglo. Entonces, haciendo estas diferencias entre un Israel y otro, quiero despedirme, pidiendo que reflexionéis en el tema de Israel, que no dejéis de pensar, de meditar, de profundizar en los temas de Israel. Esa es la base, es el fundamento, la comprensión, la nitidez en cuanto al conocimiento exacto de este tema de Israel o los temas que tienen que ver con Israel son imprescindibles para la comprensión cabal de los propósitos divinos para con nosotros y toda la humanidad. Yo os ruego, suplico y pido que deis tiempo a la reflexión, a la meditación, al estudio, al análisis de estos temas que pueden ser un poco complicados, pero que son tan ricos, tan esclarecedores y que podéis apasionaros igual que yo me he apasionado con el tema de Israel. Deseándole un bendecido fin de semana a todos, que les sea de bendición. Me disculpo por lo largo, lo extenso del tema. Es un tema que amerita tiempo, es verdad. Y bueno, si has llegado hasta aquí o has logrado ver partes aunque sea, yo deseo que te sea de bendición, de edificación y de reflexión profunda en tu vida como creyente. Que el Eterno les bendiga mucho. Muchas bendiciones.